Mi nombre es Francisco del Fierro, soy residente de Radiología de la Universidad de los Andes y voy a presentar el trabajo Características radiómicas en subtipos histológicos de tumores renales en imágenes de tomografía computada. Este es el esquema que vamos a seguir. La mayoría de los tumores renales son diagnosticados de manera incidental y se ha descrito que entre un 8 y 26% de los tumores renales operados son benignos, no siendo diferenciables por estudios imagenológicos. Es aquí que tenemos la necesidad de encontrar una técnica que mejore el rendimiento de estas imágenes y disminuya estos falsos positivos en pacientes que finalmente son operados de forma innecesaria. Por otro lado, los pacientes que se deciden no operar y que quedan en seguimiento activo tienen alrededor de un 9% de riesgo de progresión de enfermedad. Por lo tanto, aquí también tenemos la necesidad de una adecuada selección de pacientes de alto riesgo. Una metodología que podría resolver estos dos problemas es la radiómica, la cual corresponde a la evaluación cuantitativa de la distribución de los valores de píxeles en una imagen, y esto se correlaciona con una variable de interés, como puede ser la histología, que es el caso de este trabajo, el pronóstico, el estatus de mutaciones, respuesta a tratamiento, entre otros. Hay varios tipos de características radiómicas, como son las características de forma, que se centran en la morfología de la lesión, las características de intensidad, que se refieren al valor del píxel y se relacionan con el histograma, y las características de textura, que se relacionan a la heterogeneidad del tumor. Y estas son además las que consideran la relación espacial. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos dos imágenes con la misma frecuencia de píxeles negros, grises y blancos, es decir, tienen el mismo histograma, pero vemos claramente que su distribución espacial es distinta, y esto se manifiesta en una suma de entropía diferente, que es una métrica de textura. En la literatura hay experiencias publicadas respecto al análisis de textura y diferenciación histológica de tumores renales con resultados bastante prometedores. Es por esto que nosotros nos propusimos como objetivo predecir los tipos histológicos de alto riesgo de tumores renales basados en las características radiómicas extraídas desde imágenes de tomografía computada. Utilizamos dos fuentes de datos. Uno son los pacientes del Kit Challenge, el cual es una fuente de datos pública de un concurso de segmentación semántica de tumores renales y corresponde a 235 pacientes con imágenes de tomografía computada y su metadata clínica. Y la segunda fuente fue una corta retrospectiva de pacientes de Clínica Santa María con tumores renales operados. Incluimos pacientes adultos con tomografía computada prequirúrgica contrastada y biopsia disponible, y se excluyeron tumores renales benignos típicos, tumores malignos con variantes infiltrativas o con componente quístico dominante, y las variables histológicas muy infrecuentes. Además, eliminamos a pacientes con imágenes que tuvieran artefactos o con lesiones no medibles. Entonces, los que cumplieron los criterios de inclusión en el grupo del KITS fueron 214 pacientes y de la Clínica Santa María fueron 75. Estos pacientes fueron segmentados manualmente con el software ITK Snap, obteniendo 5.387 áreas de interés en los pacientes del KITS y 2.121 áreas de interés en los pacientes de Clínica Santa María. Respecto a las características clínico-demográficas, no encontramos diferencias significativas en la edad de los pacientes de ambos grupos. Sí se observó diferencia significativa en cuanto al tamaño tumoral, siendo mayor en los pacientes del Kit Challenge. En cuanto a distribución de histologías, en ambos grupos el carcinoma de células claras fue el dominante, seguido por los carcinomas papilares. En el caso de los RCC cromófobos encontramos una proporción menor en los pacientes de Clínica Santa María. Para este trabajo dividimos a los pacientes con tumores de alto y bajo riesgo, basados en la clasificación de Halverson, que define tumores de alto riesgo como las histologías desfavorables y los de tipo intermedio mayores a 2 centímetros de tamaño. Mientras que los de bajo riesgo corresponden a las lesiones benignas, a las histologías favorables y los tumores intermedios menores a 2 centímetros. Posteriormente se realizó un preprocesamiento de las imágenes que incluyó resampling, llevando los voxeles a voxeles homogéneos de 1 por 1 por 1 milímetros. Normalizamos los píxeles y se discretizaron las imágenes a un H de bin de 25. Luego de esto, y utilizando la librería PyRadiomics, se extrajeron 60 variables radiómicas de forma, de intensidad y de relación espacial, que son las que se ven en la tabla de la derecha. Al comparar las características radiómicas entre los sets de datos, utilizamos tumores de la misma estirpe histológica, que fueran lo más comparables posibles, y encontramos muy pocas diferencias, con alta correlación intraclase. Acá, por ejemplo, en la primera tabla, al comparar RCC de células claras grado 2, encontramos solamente dos variables en las que hubo diferencias significativas. Esto lo repetimos en otras histologías encontrando resultados similares. Con esto concluimos que los sets de datos son bastante homogéneos y que la mayoría de las diferencias estaban dadas por las características biológicas de los tumores
y no a las características técnicas de los dos sets de datos, lo que los hace comparables entre sí y es por esto que decidimos modelarlos en conjunto. Realizamos entonces modelos univariados de regresión logística con el cálculo de AUC y F-score, y esto es solamente un ejemplo de algunas de las variables cuyo P era significativo y que el modelo tenía un AUC sobre 0,6, encontrando muchas variables que podían potencialmente tener valor predictivo. El problema es que al ver la matriz de correlación que está aquí a la derecha, nos damos cuenta de que hay muchas de estas variables que están fuertemente correlacionadas entre sí. Entonces aquí lo que hicimos fue un proceso de selección de variables. Para esto modelamos un árbol de decisión que, aparte de aportar como modelo de clasificación, nos da información sobre las variables relevantes. Definimos la profundidad óptima del árbol haciendo una separación aleatoria de datos e iterando sobre las distintas profundidades y midiendo el F-score. Definimos la profundidad óptima en 6 y con esto obtuvimos 13 variables relevantes, que son las que se observan acá a la derecha, que incluyen el tamaño tumoral, la cortosis, el rango, entre otras. Con esos datos construimos el modelo, que lo evaluamos por validación cruzada de 5 grupos, evaluando la variable de alto riesgo. Y en el grupo test obtuvimos los siguientes resultados: un accuracy de 0,78, un F-score de 0,82, una precisión de 0,85, sensibilidad y especificidad de 0,80 y 0,75 respectivamente, con una UC de 0,8. En conclusión, encontramos alta concordancia de las características radiómicas extraídas. Existen múltiples variables que tienen potencialmente capacidad predictiva para diferenciar entre tumores de alto y bajo riesgo. Este es un modelo simple y explicable que tiene buen rendimiento en clasificación y además da información que permite entender la importancia de las variables relevantes y su potencial relación con el comportamiento biológico. Muchas gracias.